Caballeros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos yendo a la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. De igual forma, quiero desearles que tengan un excelente día. Ya nos encontramos a 23 de febrero del 2022 y vámonos yendo a la información, señores, porque siguen estos debates del foro del Parlamento abierto para la reforma eléctrica. En esta ocasión, y en una entrevista a la que pues no debemos de perdernos, la vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, Aleida Alavés Ruiz, le dio con todo a Xóchitl Gálvez. Vean ustedes, hemos visto cómo los panistas han salido en todos los debates. De hecho, en cada una de las participaciones que tienen tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, han estado duro y dale con que defienden los intereses de estas empresas privadas. Es bueno que estos parlamentos se den de frente, y en esta ocasión van a ver ustedes cómo Aleida Alavés Ruiz deja mal parada a Xóchitl Gálvez diciéndole de frente las cosas como son. Mentirosa. En pocas palabras, son mentirosos estos panistas. Y les he mostrado en videos anteriores cómo todo esto que ha desarrollado, mejor dicho, esta reforma eléctrica que fue aprobada en el 2013, simplemente ha ayudado a que México pues no tenga ningún beneficio. Los beneficios han estado por parte de estas empresas como Iberdrola, que dicho sea de paso ya ven cómo ha dejado España. Todo esto es lo que quieren esta oposición que suceda aquí en México. Pues obviamente todo esto se tiene que salir a la luz. Vean ustedes esta entrevista que aquí se las presento. De Morena en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, por venir al octágono. Gracias. Déjenme empezar por la primera pregunta. Uno de los temas centrales de la reforma eléctrica es la rectoría del Estado en la generación de energía. La propuesta es que la Comisión Federal de Electricidad se encargue de producir la mayor parte de la energía eléctrica del país. Desde el PAN han expresado su desconfianza hacia la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuáles son los elementos que les hacen dudar de la capacidad de la Comisión para generar energía a bajo costo, senador? En general, las empresas del Estado han sido corruptas e ineficientes, en general. No solo de hoy, sino desde la época de Luis Echeverría. Y yo no es un dogma. No, o sea, que todas las empresas... En general han sido corruptas y más en un país donde tienes al frente un hombre como Manuel Bartlett. Es un hombre sumamente corrupto desde la Secretaría de Gobernación, con lazos inclusive hasta criminales. Entonces no es el mejor representante para empujar esta reforma. Los monopolios no son positivos. Si vemos los números hoy de CFE de generación, olvídate de distribución, en generación, mientras el sector privado te produce un megawatt en 900 pesos, la CFE lo produce en 1.800 pesos. ¿Por qué? Porque tienen tecnología obsoleta, tienen muchas plantas de ciclo abierto, que quiere decir que las plantas de ciclo abierto utilizan poco combustible. La energía de combustible es muy poca la que usan. En cambio, el sector privado tiene plantas de ciclo combinado. En su momento el sector privado invirtió, hoy es bastante competitivo, hoy las subastas hacen que México tenga uno de los precios más bajos. Entonces yo creo que CFE tiene la rectoría porque ellos deciden toda la política energética a través de la Secretaría de Energía, pero para mí el tema es también el medio ambiente. O sea, hace muchos años que CFE no genera un nuevo megawatt de energía limpia. Todos sus megawatts nuevos son los relacionados a combustibles fósiles como es el gas. Y de verdad, más allá de un dogma, el planeta se está muriendo. Y de eso vamos a hablar más adelante. Diputada, las empresas públicas son sinónimos de corrupción e ineficiencia. Vean, lo mismo, la misma cantaleta que han salido posiblemente a profanar ahí en los foros del Parlamento abierto, diciendo que la Comisión Federal de Electricidad lo único que quiere es crear un monopolio. Y de hecho, en un video anterior les había mostrado un cuadro en el que si no hubiese intervenido el presidente de la República para ponerle un freno a esta reforma eléctrica, energética del 2013, pues simplemente la tirada era de que Comisión desapareciera y el único monopolio iba a estar por parte de las empresas privadas. Entonces, cada vez se demuestra la mentira que está defendiendo esta oposición, estos partidos políticos. Aquí simplemente hay que decir las cosas como son. Estos señores están defendiendo totalmente los intereses privados y dicho sea de paso, también ya salía la información que Xóchitl Gálvez en esos sexenios también pues fue beneficiada y tanto que anda diciendo, porque les voy a presentar un videito ahí en Pregoneros de la 4T en donde salieron a festejar que Estados Unidos iba a ir en contra del presidente de la República por esta investigación de conflictos de intereses. Y no es conflicto de intereses, que la misma senadora también en un sexenio pasado tuvo, pues, directamente asignaciones en algunos trabajos. Eso sí no es conflicto de intereses. Pues díganme ustedes.
como nos dice la senadora. Pues ese es el discurso que hemos escuchado durante 3 décadas, para privatizar todo lo que se les pone enfrente. Teléfonos de México, carreteras, aerolíneas. Porque también hay corrupción en el sector privado y mucha, ¿no? También es muy lamentable que no solo sea un argumento de esa índole. Cuando hemos estado revisando en el Parlamento Abierto esta información de cómo abrieron un sector que constitucionalmente no era permitido para la iniciativa privada desde los 90s, con Salinas de Gortari. Y abrieron la generación de electricidad a particulares, porque obviamente vieron ahí un negocio muy fructuoso para ellos, y adecuaron todas las leyes, hasta que en 2013 modificaron. La abrieron porque hacía falta energía para el Tecno. Y bueno, lamentablemente siguen negando que CFE sea una empresa capaz de producir la energía que requiere el país. Lo es. Actualmente tiene la capacidad de hacerlo. Las particulares vienen ganando terreno en un 61% a la fecha de generación de energía, bajo todo un esquema de negocios muy bien habilitado, porque para eso son muy buenos, ¿no? Hicieron toda una serie de reglas, habilitaron los autónomos para reglas a modo del despacho y de pues estas tarifas que no pagan por la distribución y que les logran mayores ganancias, ¿no? Diputada, ¿no hay que combatir también la corrupción en CFE, como afirma la senadora? Pues sí, hay que combatir la corrupción en todo el Estado. O sea, yo creo que tenemos un problema muy grave de corrupción. Es producto de que se llega al gobierno pensando que desde aquí se van a hacer negocios. ¿Tú confías en Manuel Bartlett? Este no es un asunto de personas. Yo creo que vamos hablando de lo que requiere el país y requiere de una CFE fuerte que hoy por hoy se está erigiendo como, si de lograrse esta reforma, la empresa más importante del país para el desarrollo, en varios sentidos. A ver, otro punto que se ha criticado fuertemente desde el PAN, sobre todo, es que la reforma eléctrica traerá un mayor costo para los hogares mexicanos, que la energía, digamos, va a ser más cara. ¿Por qué sostienen esto? Y digamos, desde Morena, ¿cómo responden a estas afirmaciones? ¿Qué garantías tendrá la población de que no va a subir el costo de la electricidad en México con esta reforma? Yo creo que hay que ubicar que es muy importante que en el 25 constitucional, en el párrafo séptimo, se establece la obligación del Estado a proporcionar energía de manera continua a toda la población, sin interrupciones. Esto es, ya no cortes de luz, porque eso también era un problema, si no pagabas te la cortaban. Y también el que esto sea garantía del derecho humano a la vida digna. Y eso, como consecuencia, en las leyes secundarias tiene que habilitarse para una tarifa justa. Una tarifa que sea más proclive a los subsidios al consumo doméstico, que ahora todas estas generadoras... ¿Morena puede garantizar que no van a subir los precios de la electricidad? Sí, yo creo que estamos haciendo un planteamiento muy serio, muy responsable, no como el que nos vendieron en 2013 de que iban a bajar las tarifas de luz y que no pasó nada de eso. Ahora se está sosteniendo que al menos no se han disparado como pasó en 2017 y ya descubrimos por qué. La CRE contrató un despacho que le duró 10 años el contrato, estamos investigando los montos que gastó para esto, y fue cuando se dispararon los cobros porque cobraban por estimados, no hacían servicio medido. Entonces fue toda una desgracia en cuanto al cobro de la luz, porque esto implicó que muchas familias tuvieran que estar en la encrucijada de comer o pagar la luz. Y esto sucedió con la CRE, con esa Comisión Reguladora de Energía que ahora tanto defienden. Les digo, lo mismito que está pasando en España, en donde los mismos actores políticos ahí, pues obviamente en España, han salido a decir que pues es una crisis en donde la familia simplemente pues piensa o pagar la luz o comer. A eso es lo que nos quiere volver a llevar el PAN, a eso es lo que nos quiere llevar. Les decía, así rápidamente antes de seguir con esta entrevista y de lo que dice la senadora Xóchitl Gálvez, ella tuvo conflictos de interés, y de eso sí no lo dice, de eso no pide apoyo en Estados Unidos para que lo investiguen. ¿Cuáles fueron? Así rápidamente. Vean ustedes. Vean ustedes. Corrupción como entrada. Xóchitl Gálvez y sus contratos con Fox y Enrique Peña Nieto. Aquí la senadora sí no comenta nada sobre conflictos de interés. Fíjense, los usuarios de las redes sociales no tardaron en recordarle que ella fue beneficiada con 28 contratos por 25.310.000 pesos que el gobierno federal y algunos órganos autónomos le otorgaron en 2005 a 2014. Desatendiendo el conflicto de interés que se presentaba al fungir en aquel entonces como servidora pública, precisamente a cargo de las carteras que se obtenían con jugosos negocios. Esto también lo dio a conocer Pedro Miguel, que dicho sea de paso, y qué bueno que ahorita anda muy activo. De hecho, les voy a presentar también otro video en donde aparece él junto con el diputado Fernández Noroña, el fiscal Monero, y vean ustedes, y Fernanda Tapia también, y dejaron calladita a la oposición, que son muy buenos para hablar, son muy buenos para difundir fake news,
pero muy malos para pararse de frente y debatirlo. Así quedaron en ridículo en el pleno foro del Parlamento Abierto. Él le comenta: corrupción, impunidad, cinismo. Senadora, se le cayó este papelito. Miren, con lo que tanto anda la señora peleando, tuvo sus jugosos contratos, y eso no le podemos llamar conflicto de interés. Ahí las pruebas. Escuchemos otra vez. Y la CFE se está quedando con el dinero. Pronto haré una denuncia. No, tengo los datos. Diputada, tengo los datos. No, tengo los datos del mercado eléctrico Les mayorista. han bajado los costos a los generadores. La energía ha bajado, la CFE compra energía más barata y no se las baja a los consumidores. Tengo las gráficas, son datos del monitor independiente. De hecho, la CRE, estoy diciendo la verdad, yo no miento. Bueno, es muy grave. Porque no podemos aquí documentar. Se lo dije a Rocío Nale en su cara. A ver, más que a las generadoras. ¿Me deja hablar? Le demostré, si ves mis redes sociales, están los datos del monitor independiente de cómo el costo de la electricidad se fue hacia abajo y la CFE se ha negado a dárselo a la gente. ¿Y por qué se fue para abajo? Es muy sencillo, porque la energía eólica y solar tiende a bajar. Y entre más subiera, más bajaría. El precio de la energía solar y eólica está en algo así como 370 pesos el megawatt. El costo de la energía de combustible fósil varía entre 1.800 y 2.800 pesos, dependiendo del combustible que use la CFE. Entonces, de verdad, yo le pregunto a la gente ahora que estuve en La Paz, llegan los buques de combustóleo a La Paz, bajan el combustóleo, lo queman. ¿Qué energía va a ser más barata? Cuando una vez que inviertes en un generador eólico y una celda solar, o la que te implica quemar combustóleo. La mejor independencia del mercado sería no depender de los combustibles fósiles. Diputada, una breve respuesta a esto antes de irnos a la pausa. Aquí está la gráfica. Esta nos la han mostrado CFE en cada Parlamento Abierto. Y esta está como, no le cuesta el sol, no le cuesta el viento a las empresas que generan con energías limpias y se las pagan al precio de la más alta. Entonces, ellos se quedan con el dinero de lo que no invierten. Esas son las pérdidas. ¿Sabes qué significa marginar el precio? Entonces aquí está. Este es el esquema. ¿Me puedes decir qué es el concepto de marginar el precio? Este es el esquema en el que nos han impuesto, que ni en el Congreso de Estados Unidos se los permitieron, porque es es como quitarle los recursos a CFE de que lo que estas empresas hoy la CFE compra la energía más barata. Este discurso de las energías limpias, pero lo hacen a su modo. Vamos a hablar de las energías limpias después de la pausa, si me lo permiten. Ya estamos de regreso, no se vayan, estamos... ¡Ojo! ¿Lo vieron? Ustedes lo vieron, ¿eh? Siempre quiere ser los gandallas. Ahí se les cae esto de sus energías limpias. Ellas, según estas empresas privadas lo generan, se lo venden a la CFE, pero pues ellos no invierten. Ese es el detalle. Y aparte están amparadas. Hagan ustedes el favor. Qué bueno, lo vuelvo a reiterar, que va la vicecoordinadora de Morena, Aleida Ruiz, y se para enfrente de Xóchitl Gálvez, que ustedes ven su carita. Ustedes lo ven. Y ya les presenté algunos de esos conflictos de interés de lo que tanto habla. Le dije algunos, les voy a presentar todos en un video. Vamos a adelantar un pedacito de lo que estaban hablando, ya para concluir. Porque estuvo buena la entrevista, el debate que se sostuvieron el día de ayer. Seguimos de vuelta en el octavo, estamos en una mesa de debate entre Xóchitl Gálvez, senadora por el PAN, y Aleida Alavés, diputada por Morena. Otro tema importante, decíamos, es el relacionado con el medio ambiente. Una de las críticas que se hacen a la reforma es que genera mucha energía contaminante. Eso es lo que tendríamos con esta reforma. Un incremento, digamos, de la producción de combustibles fósiles y que se estaría castigando a las energías alternativas. Diputada, ¿qué contestas a eso? Bueno, estamos mandatando en la Constitución el que el Estado se obligue a la transición energética. Si eso no es una responsabilidad, no solamente con el medio ambiente, sino con las futuras generaciones y todo lo que implica el tener una convivencia más sana con la tierra, con el hábitat en el que estamos, pues yo no sé entonces qué significa. Porque estamos migrando, de hecho, en CFE sí se utilizan todavía 3 carboníferas, una está en proceso de desmantelamiento y no se está proyectando ninguna más. Tenemos un problema y se ha denunciado que... El combustible es tan grave como el carbón. El combustible es tan grave como el carbón. La CENACE ha privilegiado a las llamadas empresas de autoabasto que usan energías limpias en el despacho, y eso también ha degradado la presencia de CFE en la generación, argumentando que la hidroeléctrica no es una energía limpia. Entonces, a pesar de que se hacen todos estos criterios totalmente fuera de lugar en cuanto a medio ambiente, nosotros estamos insistiendo en que nos digan en qué parte están en desacuerdo, en que diga en la Constitución un mandato constitucional a que el Estado se haga cargo de la transición energética.
Eso ni siquiera en la reforma del 2013 lo pusieron. Yo hago una propuesta. Porque además que el 100% de la energía para el 2040 a la sea de luz fuente como renovable. un derecho, lo veían como una mercancía. Ahora, Que el 100% de las energías para el 2040 sean de fuentes renovables. Estados Unidos ha establecido que en el 2035 el 100% de su energía será de fuentes limpias. El mundo cambió. No. El mundo tomó una decisión que es defender al planeta. Está el acuerdo Breakthrough que se firmó en Glasgow por las principales potencias y los principales fabricantes en el mundo. ¿Y qué donde beneficio vamos, ha hecho donde, valer Estados Unidos? donde vamos a transitar, están trabajando clarísimo. 2035 no habrá un coche de combustión interna. A energía Europa en 2030, sí, claro. Han hecho un convenio Breakthrough donde sí va a haber responsables. Por eso vinieron. 300 carboníferas. A ver, hable, diputado. Sí, voy a hablar porque Por no eso se me vale tocaba que mi me dejemos que termine la senadora O ya. sea, No, bueno, no, son una serie. ya te hago- a ver, si me dejas explicarte, el mundo tomó una decisión y nuestros productos no se van a vender en el mundo si son fabricados con combustibles fósiles. Si Estados Unidos abre el mercado de los automóviles eléctricos, no van a permitir que esos automóviles eléctricos en México se fabriquen con energía sucia. Si México sigue insistiendo en producir con carbón, con combustible, que es tan grave como el carbón, nuestros productos van a tener impuesto. En Europa se discute este impuesto, en el Senado de Estados Unidos se empieza a discutir este impuesto. Es un tema de visión de futuro. El mundo cambió y lo que Morena no acaba de entender es que ese mundo cambió. México tiene un potencial brutal en energías limpias y lo que hay que hacer son líneas de conducción y resolver el tema del almacenamiento. Diputada, 30 segundos para una réplica antes de que les haga la siguiente pregunta. Bueno, que aquí están todos los datos de cómo CFE sí produce con energías limpias en un 49% de su producción total. CFE no es una empresa sucia. Que quieran solamente hacer valer que son las eólicas y las fotovoltaicas las que están haciendo un uso de energías limpias es mentira. O sea, yo creo que esto está quedando cada vez más claro en el Parlamento. Cuando le conviene a la CFE, 30 segundos. cuando le conviene a la CFE, suma a los PIE, que son los productores independientes de energía, No, la producción no de se está limpia. sumando. Y cuando no le se conviene, está lo hace sumando. contrario. Son 69 Las centrales energías de- que quedaron en el acuerdo de de las París energías son limpias. las Aparte energías están- eólicas y solares. Esto se mide a partir del acuerdo de París. Las energías que se producen con ¿Pero qué agua porcentaje son tiene? energías ¿Qué que ya porcentaje estaban tiene el país en lo que porque, de emisiones de gases de efecto porque invernadero? pararon la entrada en vigor de las energías limpias. Este gobierno paró las subastas. Hoy México Bien. sería una gran potencia. Claro, Ojalá se hubieran parado. diputada. Las pararon en 2018. Bueno, me Déjame impresiona plantearles que vaya a discutir otro- una reforma si no conoce ni siquiera. Se pararon las No, a ver, subastas. eso es lo que Se intentábamos paran, parar no, las se pararon, subastas, se pararon. pero Diputados están paradas. pararon No, todas las estaban empresas. paradas. Y ya ¿Quién no se pudo hacer diputada, la quien hace las reforma, subastas la es ley el de gobierno. energía eléctrica. Infórmese, por favor. ¿Cómo las haces en ACE? No, el gobierno lanza las subastas No, y las fueron haces en paradas ACE. cuando ese gobierno Las llegó. haces en ACE, A ver, senadora. hay otro tema importante que no se puede dejar de lado cuando se discute esta reforma y es lo que tiene. Bueno, pues ya ven, acostumbrada a hacer este tipo de escándalos, peleando y todo esto, pero nosotros sabemos la realidad de cuáles son los verdaderos intereses que están luchando sus panistas y la oposición. Pero bueno, nos estamos viendo en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor y amigo Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.